pasado estuvo fantástico el debate. Esperemos que esta vez no le quite importancia al debate pasado, pero lo tenemos a ellos. ¿Qué tal, Marcelo Ramal? ¿Cómo le va, mi querida? ¿Todo bien? Ignacio Torres, también. Carmela, bendita sea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y lo tenemos también allí, Alejandro el Topo Rodríguez. Buenas tardes. Muy bien, bueno, el debate me parece que pasa desde el punto de vista económico, pero también político, por lo que se viene en cuanto a la reestructuración de la deuda. Hubo declaraciones recientes de la vicepresidenta de la Nación en cuanto a que le pide al Fondo Monetario Internacional que haya una quita sustancial y que se fijan solamente el Fondo Monetario en una cláusula, como una prohibición de la quita, pero no se fija, por ejemplo, la prohibición de qué se hace cuando se otorga un crédito que lo calificó de ilegal y que va a parar a la fuga de capitales. ¿Qué puede pasar en la negociación con el Fondo Monetario y los privados? Bienvenido. Bueno, Marcelo, vos empezás. Marcelo, no hay que pagar la deuda, vas a decir. No, a ver, la deuda ya en buena medida no se está pagando, es decir, la realidad de una cesación de pagos está colocada sobre la mesa. Ahora, lo que ha ocurrido básicamente en estos días son dos cosas centrales. Una, que fracasó el intento, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, de llegar a algún tipo de compromiso de salida intermedia con bonistas privados. Este vencimiento de la provincia de Buenos Aires que se terminó pagando íntegramente y otro bono, el bono dual, que el gobierno nacional también quiso canjear y que en un 90% los acreedores le dijeron que no. Frente a este fracaso es evidente que el gobierno argentino está buscando el respaldo de los grandes controlantes del Fondo Monetario Internacional y del propio Fondo Monetario, porque finalmente estuvo con Angela Merkel, con Macron, antes, ya teniendo los lazos. ¿Cómo lo viste? Bueno, pidiendo el respaldo del Fondo Monetario Internacional ante una situación muy dura con las bonistas. Ahora, nadie puede llamarse a ingenuidad. Esta intervención del Fondo Monetario Internacional en la negociación de la deuda argentina va a venir fuertemente condicionada en dos cuestiones. La primera, en un plan de ajuste. El Fondo Monetario va a exigir sus viejas reivindicaciones, la reforma previsional, la reforma laboral, un planteo de ajuste fiscal contra la salud, contra la educación, y luego una cuestión de orden política, que es un alineamiento de la Argentina con las guerras y las acciones golpistas de Trump, ¿no es cierto?, y de los directores políticos del Fondo Monetario contra Bolivia, contra Venezuela. Bueno, ya sacaron al número 2, que es David Lipton. ¿Vos qué opinás? Esta es la encrucijada que indudablemente está planteada. Afortunadamente tenemos un gobierno que cree en la soberanía política de la Argentina y en la soberanía económica. Claramente Alberto Fernández fue a buscar, sí, apoyo de los gobiernos extranjeros en cuanto a la renegociación de la deuda, pero por suerte no va a ser sobre la base ni del hambre de los argentinos, ni de dejar de juzgar la violación a los derechos humanos, como en el caso de Bolivia y el golpe de Estado que hay en Bolivia. El Fondo Monetario te puede poner condiciones, pero va en nosotros si las aceptamos o no. Nosotros creemos que es una deuda que se tomó de manera indebida. Cuando tomaron esta deuda se le pidió al gobierno de Mauricio Macri que pasara por el Congreso, que era la instancia por la que tenía que pasar. No lo hizo. Bueno, desafortunadamente ya el país tiene esta deuda. Me parece acertado cómo se está moviendo Alberto en el ámbito internacional y en el ámbito interno de haber tomado la decisión de que la deuda la vamos a pagar con crecimiento económico y no con el hambre de los argentinos. Ignacio. Sí, a mí me parece, por un lado, admirable la capacidad desde la retórica de poder vender un ajuste o poder vender un impuestazo como algo solidario, como algo federal. La verdad que sinceramente es admirable. Nosotros desde nuestro interbloque obviamente acompañamos, estamos a favor de la soberanía y entendemos que es necesario que haya un gesto de todos los sectores a la hora de negociar o renegociar lo que es la deuda. Me parece que es un gesto en pos de la gobernabilidad y demás. Pero sí me parece también que es momento de cara a la ciudadanía, empezar a ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? Hay una serie de medidas en materia económica que hay que decir realmente de qué se trata. Si hay un ajuste, hay un ajuste. Hoy se está pagando no con crecimiento económico, sino
con una centralización de las arcas del Estado Nacional, con una quita de 17 puntos, por ejemplo, a la coparticipación a las provincias, y esto también hay que decirlo, ¿no? Alejandro, la deuda, ¿no?, contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, porque son 44.500 millones de dólares que, digamos, podrían haber avanzado a los 57.000 millones de dólares, pero el gobierno dijo, hasta acá llegamos. Pueden debatir e intercambiar entre ustedes, ¿no? Sí, es importante Sí. recalcar de dónde venimos, porque si no pareciera que de un repollo apareció una deuda. Vos mencionabas muy bien el monto de 56.600 millones, que es el récord histórico aprobado como monto de desembolso de préstamo por el Fondo Monetario Internacional desde su existencia hasta hoy. Ahora, el que mejor hizo la descripción de el grave problema en que atraviesa la Argentina y el desastre en que quedó fue el propio Mauricio Macri. Lo dijo de vacaciones en La Angostura hace 15 días. Dijo que era imposible seguir tomando deuda, que él le planteaba a sus asesores que así no podía seguir, pero nos fuimos a la M y cuando te dejan de prestar, te vas efectivamente a la M. Es decir, que la Argentina, además A la M de Macri. de hiperendeudada, quedó, como sabemos, el propio Macri lo dijo, fue un año y medio que fue un infierno, porque el mundo le quitó la confianza a la Argentina. Hoy, este gobierno, que lleva 2 meses, debe ir reconstruyendo un camino de reinserción en todo orden, en materia financiera también a nivel internacional. Ahora, yo no sé lo que va a hacer el gobierno. Sé que hay 2 alternativas. O a la Argentina se la deja conducirse por un camino en el que se honren las deudas sobre la base de permitir el crecimiento con grados crecientes de justicia social, o la Argentina entrará en default. Ignacio. No hay 3 alternativas. Ignacio, No, yo al margen teléfono de... para vos, me parece. No, por eso yo al margen por ahí de la chicana o hacer algunos paralelismos con una frase en particular, hay que desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Porque también se debatió sobre las deudas provinciales. Hay que entender que endeudarse primero no está ni mal ni bien, depende para qué me endeudo y en qué condiciones me endeudo. Bueno, Si lo me que endeudo- digan es que fue para fuga de capitales, o sea, hubo endeudamiento y fuga de capitales. Por eso yo me endeudo para gasto corriente y sistemáticamente el déficit corriente crece y a tasas exorbitantes, está mal. Ahora, si me endeudo para políticas desarrollistas que le mejoren la calidad de vida de la gente y el apalancamiento es positivo, ¿Por sería qué no nos ridículo contás hacerlo. cuáles fueron las políticas de Yo, desarrollo? mira, lamentablemente Porque la a mí me verdad da- que a hablan mí me- tan lindo los representantes de gobierno Mirá, de Cambiemos y Me duele se compara tan ejemplificar poco mi- con la realidad. Me duele ejemplificar con mi provincia donde de hecho son gobiernos hace más de Chubut. 10 años, Chubut. No, pero ustedes Y- fueron gobierno nacional, gobernaron las provincias más importantes de la Argentina. Hablás Sí, de pero por eso, yo desarrollo estoy hablando cuando de- yo estoy hablando de mi empobrecieron a provincia. los argentinos, Bien. se alcanzaron los grados de inflación más altos de los últimos 20 años, encima en materia de alimentos, que es un insumo básico para que un ser humano se pueda desarrollar, en materia de tarifas. Explícame Yo te dónde hago una hubo pregunta. desarrollo, porque digo, Yo te hago una se pregunta desplomaron todos los números de la Mirá, economía. Yo tengo una pregunta concreta y Dale, Me que disculpas responde, una cosa, Ignacio. mira, ustedes se pueden pasar facturas los 2 toda la noche. Ahí empezó el... Ahora, lo que quiero que No, expliquen... no, yo no me paso lo que factura, quiero no. que expliquen cómo puede ser que en un país donde dicen que van a honrar las deudas, arrancaron desconociéndole la deuda a los jubilados. Recién te escuché, María Belén, estabas ¿En qué entrevistando a un punto abogado le- previsionalista, estabas escuchando a un abogado previsionalista, y resulta que acá las cosas se miden con 2 varas muy distintas. Acá ahora con el tema de los bonos, de si los bonos se pagan en su totalidad, se reconoce su valor, toda una discusión que, como se demostró la semana pasada, cuando la cosa se pone brava, se paga peso sobre peso. A los jubilados, en 15 minutos y en una conferencia de prensa que dio el ministro Guzmán, le anularon verdad que el estás ajuste mintiendo, jubilatorio. la verdad es que estás le anularon el mintiendo, no. ajuste jubilatorio, Dejamos hablar a Carmela. correspondía Dijeron que ahorrar se la va- deuda. Vos que te quedaste No, en no, el por la verdad que inflación, estás mintiendo y porque ustedes de lo hecho fue al eliminaron. revés. En estos 2 meses el gobierno de Alberto Fernández les dio un aumento que no correspondía, que no estaba previsto, que fue un aumento de una suma más fija, no solo a los jubilados, sino a los que reciben la AUH, a los que reciben también las pensiones. Lo que se dijo es que se va a cambiar la fórmula de reajuste jubilatorio, No, pero disculpame. nosotros no le sacamos un peso a los jubilados, por el contrario, Ignacio. le pusimos mucha plata en el bolsillo a los jubilados Mucha que tienen plata. la mínima Yo y que creo están que más el postergados. oyente tiene
tiene no que ver. solamente con los bonos. No, pero esto No quiero mientas, decir. lo que Sí, pasa es que coincido está muy mucho mal con el Román, me tiro. estoy Estás preocupando hablando porque de la verdad que supuestos que estamos- van a Nos ha suceder pasado, en el la izquierda y futuro. la derecha se No, ponen no, de pero acuerdo, ocurre y la eso más pasó el cerca de domingo Fukushima. pasado. Bueno, mucha esa plata es en el bolsillo. uno de los graves Los jubilados problemas de la cobran Argentina. 14.000 pesos, los jubilados cobran 14.000 pesos y le dieron provisoriamente y por 2 Sí. meses 5.000 pesos. Cuando no correspondía Porque ningún está tipo claro de que la aumento. situación es ¿Qué pasa, Ignacio? desesperante. No se trata de A ver, la, no Ignacio. se Porque trata está de claro la coyuntura. situación No, es y desesperante. además de la estás coyuntura. A confundido. los No bonistas le dan solamente todo, le dieron, todo. no solamente Los le jubilados dieron un necesitan, bono, por una vez también en se la les historia de la empezó a República, descontar de necesitan vuelta, se les previsibilidad. volvió a dar el descuento en los medicamentos también a los jubilados más postergados. Eso también va a parar al bolsillo de los jubilados que no tienen Pero que no sacar le de van su a pagar la bolsillo. inflación de los Vos últimos estás 6 hablando del meses. futuro y de un supuesto que no está No, no, todavía no, definido. Si no Hay una fuera un realidad. supuesto, porque Hasta derogaron hoy la ley, nosotros le no la pusimos hubieran plata derogado. cuando no correspondían, y no solo eso, sino que terminamos con el aumento de las tarifas, Ignacio, vamos, dale. terminamos con el aumento de pero los no se escucha. combustibles, Es muy terminamos difícil. con Es el verdad. aumento de los peajes, Me perdonará. que no ¿Sabés qué sería solamente bueno? ¿Sabés implica qué un aumento, sería sino un bueno? negocio Por un de gobierno de momento, Cambiemos. Sacarnos Bueno, del cassette y dentro empezar de a 6 hacernos meses, cargo de lo bueno y de lo la malo. tarifa Nosotros nos vuelve a estamos ningún tipo de haciendo problema cargo de del hacer gobierno meterlo en el desastroso que hizo Cambiemos. Marcelo, Ahora, dejémoslo ahora. a Ignacio, a ver. Sí, sí. Decir está bien, hay un bono a tiro de decreto del presidente Alberto Fernández. ¿Lo celebramos, no lo celebramos? La verdad que hace a la coyuntura una política, para mí, en particular, demagoga. ¿Y por qué demagoga? Sí, para vos ¿Por qué ponerle demagoga? plata a la Déjame gente que terminar, por menos favor, déjame tiene, terminar la idea, porque si no... seguramente demagogo, Mira, porque el que interrumpe se la no necesariamente sacaron tiene la todos estos razón. 4 Yo te estoy diciendo algo que conceptualmente lo que yo digo es que los jubilados tienen que tener previsibilidad. Entonces, los jubilados tienen que tener un derecho adquirido que ustedes se lo quitaron para, a tiro de decreto, decir este mes les toca tanto, este mes les toca tanto, con la decisión solamente del Poder Ejecutivo. Cuando en realidad los jubilados tenían previsibilidad y tenían una ley que los cubría contra cualquier guarismo Tenían la inflacionario. Hoy no. previsibilidad de cada mes, Hoy no estaba lo peor cubre con cuan- ustedes. no, Lo hoy no lo único cubre. previsible Entonces- del gobierno que de entonces, Cambiemos por más es que cada mes que título- pasaba por más estábamos título peor los solidario, argentinos. federal Y cada y vez que íbamos al rimbombante que le quieran supermercado poner, nos la alcanzaba realidad es para que el ajuste menos. fue contra los jubilados y contra Qué los vergüenza. sectores más vulnerables. No fue federal y tampoco equitativa. Alejandro, Esa es la ¿vos tenés realidad. algo para decir que está Sí, postergado? Es importante poner sobre la base de esta discusión una variable que es fundamental, que es la inflación. Porque de lo contrario uno puede terminar entusiasmándose en la discusión de cuánto nominalmente aumenta el salario, las jubilaciones, pero lo que importa es la capacidad de compra de ese ingreso. Y está claro que en los últimos 4 años, nuevamente, no venimos de un repollo, en los últimos 4 años cayó de manera brutal la capacidad de compra del salario de los trabajadores registrados, también obviamente de los trabajadores informales y de la enorme mayoría de los jubilados. En los últimos meses se han tomado decisiones que implican mejorar la capacidad de compra del ingreso de los jubilados a quienes cobran la mínima y un poquito más de la mínima. Son casi 8 de cada 10 jubilados. ¿Cómo va a seguir? No lo sabemos, debe resolverse la denominada fórmula que guiará los nuevos incrementos a futuro. Una consideración respecto de los bonistas o los fondos que en estos días cobraron. Ojo que quien escuche que se paga fácilmente va a creer que va a ser todo así. No se entusiasmen los buitres. Una cosa es una deuda de alrededor de 270 millones y otra, una 200 veces más. Yo confío que el gobierno va a tener una filosofía distinta y además no hay posibilidades prácticas de que la Argentina continúe pagando lo que se reclama sin hacer una renegociación sobre la base de lo que son las posibilidades ciertas. Bueno, ¿cree de la que va a haber Argentina. una quita? O sea, ¿cuál es la mejor fórmula, digamos, para renegociar No hay- la no hay deuda? forma, no hay y la forma de pagar, reestructura- sino hay- ¿De cuánto? Porque a los bonistas, No, por no, no, ejemplo, no, recorte podría ser de eso no es 15%. responsable decirlo. Y además para hablar de estos temas hay que tener información. Y no la tenemos. Vamos a tener la presencia del ministro de Economía Guzmán el miércoles en el Congreso. Quizás tengamos algún dato Lo que más. es importante, pero- lo que es importante es saber, yo creo que lo que no está claro, porque cuando uno escucha distintas voces del gobierno nacional, hay posiciones incluso antagónicas que se contradicen y es inherente al discurso de cada uno. Entonces, si la pregunta es hacia dónde vamos, la verdad es muy difícil decirlo. Yo escuché el discurso del presidente en el Congreso y la verdad que en algún punto me entusiasmé con la idea de un discurso republicano, dialoguista, de ir hacia políticas de desarrollo y reactivación productiva.
Pero la verdad que cuando uno ve la realidad, yo no sé, lo escuchaba al Topo recién, yo me cansé de escuchar a la Baña durante toda la campaña diciendo que había que bajar el impuesto al trabajo, diciendo que había que reducir uno de los impuestos más regresivos y torsivos que existen, como ingresos brutos. Yo no sé cómo habrá votado su bancada, pero la verdad que me parece que es contradictorio estar defendiendo lo indefendible cuando lo que vemos es que la toma de decisiones no fue ni federal, ni equitativa, ni solidaria, sino que están yendo en contra de las economías regionales. Este mes fue, en los últimos 3 años, el mes que menos coparticipación hubo para las provincias del interior. Porque acá la política y la rosca en la ciudad es muy linda y de pico podemos hablar de geopolítica. Pero en el interior de nuestro país todavía tenemos serios problemas de competitividad, serios problemas que necesitamos que hayan políticas que corrijan esas asimetrías para poder generar empleo. Y la verdad que lo que vemos en la realidad con ese discurso bonito y pomposo de Alberto Fernández no tiene nada que ver. No, es Habló de la Baña. Sí, una muy buena referencia. Quiero hacer una referencia porque esto de meter a todos en una misma bolsa a veces impide la posibilidad de mostrar realidades distintas. Yo escuché muchas veces decir que la historia de la deuda externa es siempre la misma, el ciclo del endeudamiento. La verdad que la democracia debe reconocer a hombres como por ejemplo Roberto Labaña, que hizo la renegociación de la deuda más importante de la historia económica argentina en marzo del 2005. Primero la inició con el presidente Dualde y la terminó con el presidente Kirchner. Respecto de la referencia a que si aprobamos o no ingresos brutos, creo que el diputado sabrá que los ingresos brutos no son tributos de carácter nacional, por lo tanto nosotros no los votamos. Quizás se refiera a un acuerdo nación-provincias que el Congreso aprobó. El consenso también, el consenso fiscal. Ese consenso fiscal fue firmado, impulsado y con foto con el presidente de la Nación por el gobernador de Cambiemos de Jujuy, por el gobernador de Cambiemos de Mendoza, por el gobernador de Cambiemos de Corrientes y por el jefe de gobierno de Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece razonable que en eso haya consenso y obviamente yo respeto que él esté en contra de lo que piensa su gobernador. Perdóname, Topo, yo tengo criterio propio y vivo en Chubut. Por eso, y te estoy hablando de algo concreto. Me parece razonable que vos tengas un criterio distinto. No, la mayoría ha pensado yo creo distinto, que incluso tus gobernadores. Sería sano para la política, sería muy sano que de una vez por todas terminemos, pues yo sé que en esa especie de poliamor peronista donde está el kirchnerismo, el PJ... Tiene que ser respetuoso. Cuando el poliamor peronista puede hablar Carmela. Yo soy muy respetuoso, No pero sé yo si sé por algún día. Si querés debatir de política, debatí de política. Pero yo sé que hay Ahora, lineamientos discursivos que son exactamente igual en todos los actores. Te estoy hablando de hechos concretos. Yo también te estoy hablando de hechos concretos. Si vos le das la posibilidad, los gobernadores a de las Cambiemos provincias, votaron lo que vos criticás. sabés que no está y bien, vos lo criticás porque sabés sos que no está opositor bien. en tu programa. Carmela yo se quedó con acompañé el proyecto de la deuda. Carmela se quedó con lo que dijiste. Carmela poposo y tiene, lindo, tiene un guante que es el del poliamor, del peronismo. y del Afortunadamente en kirchnerismo, el no sé. Frente de Todos somos muchísimos y muchísimas también los radicales populares que integramos este espacio. ¿Coincidís y con algo, compartimos Juan Ignacio, una en algo? visión. Obviamente que coincido con algunas cuestiones en cuanto a un diagnóstico de situación, lo que parece bizarro que lo diga alguien que fue corresponsable del gobierno que terminó hace 2 meses y que nos dejó este estado de situación. Después hay cosas que tienen muy incorporadas también la gente de Cambiemos de hablar de eslogan, habla de las economías regionales. No hay gobierno que haya destruido tanto las economías regionales como el gobierno de Cambiemos. Y la verdad que ahora se están poniendo en pie porque la destrucción de las economías regionales tuvo muchas aristas. Una tuvo que ver con la apertura de las importaciones. Otra tuvo que ver con la baja del consumo. Claramente no hay industria ni economía que funcione si no hay capacidad de consumo en tu propia nación. Y si a eso le sumás que los costos de producción, de logística, para esas economías se dispararon por las nubes porque dolarizaron las tarifas, dolarizaron el combustible, bueno, era un combo explosivo. Que se quede tranquilo, seguramente en unos meses van a estar funcionando mucho mejor las economías regionales. Bueno, y está orientado en ese A ver, sentido Marcelo, nuestro plan de estamos gobierno. hablando- a ver, hay deuda legítima, deuda ilegítima, se necesita quita de deuda. Con la deuda, el problema muy claro que hay, que su pago es incompatible con la economía nacional, regional, popular o como la quieran llamar. No hay ninguna posibilidad de que haya ningún tipo de salida económica para, por lo menos, la Argentina que trabaja.
Y esto es completamente claro en estas discusiones que hay sobre la quita de la deuda. Lo que ocurrió la semana pasada no se lo valora bien, porque toda esta fraseología de que vamos a pagar, pero respetando, pagar un poco acá, pero también un poco acá, un poco a los bonistas, un poco a los jubilados. No, lo que le han dicho los bonos la semana pasada a Kicillof y a Martín Guzmán es que quieren cobrar absolutamente todo. Y el gobierno les pagó. Y mientras el gobierno les paga, a esa misma hora y ese mismo día, dijeron que los docentes no van a cobrar sus salarios ajustados por la inflación pasada. Y si no pagamos, ¿qué pasa? Fíjense la lo gente que se pregunta en ocurre... la calle, me pregunto yo y No, muchas personas. ¿sabes lo que va a pasar, Déjame que diga. Robertito? Un ciudadano de a pie No, que te está en digo- su casa, déjame que termine, Sí, porque sí. si no, no nos entendemos. Vamos en la al calle, ciudadano. en la casa, en tu trabajo, en el colectivo, en donde sea que viajes, te preguntas, ¿qué pasa si no pagamos la deuda? Vienen que los acreedores te sacan tu casa, haciendo una manera metafórica, ¿no? ¿Qué pasa si la Argentina no paga su deuda? Ocurre lo siguiente, Argentina no va a pagar su deuda. ¿Por qué lo decís con De tanta una seguridad? u otra manera. Esto que están haciendo ahora es la preparación tortuosa de un default que o será ahora, en pocas semanas, o será en el mejor de los casos cuando este acuerdo que están abrochando inviable fracase en poco tiempo. A ver, Solo que vamos a tener una Argentina Sí. postrada, todavía más hundida que ahora. Carmela Un y default Alejandro. que sea resultado de una estrategia política económica de reconstrucción del país, tomando los recursos de la banca, del comercio exterior, naturalmente requiere una orientación social y política que no es la de este gobierno, Pero que ha no, llegado no a hay un intención caso... de defaultear. que yo sepa. No, la verdad que acá el compañero parece un agorero, digo, en algún punto El compañero pareciera Ramal. que, Y pero que decilo. le deseara lo peor a la Vos sos un Argentina, agorero. ¿no? Porque Te está dijo haciendo agorero. pronósticos, No, lo no peor- está hablando sobre datos reales, está haciendo pronósticos todos tremendos para Lo los peor es argentinos. cerrar un acuerdo como el FMI, como el que seguramente se va a discutir en los próximos días acá en la Argentina. ¿Qué pensás que va a reclamar el FMI para Ya lo meterse dije en al la principio, negociación no argentina? te preocupes, tenemos un gobierno que cree en la soberanía política y económica. Reforma jubilatoria, no vamos a aceptar reforma las laboral. fórmulas, no, de Va a ninguna pe- manera el gobierno de Alberto Fernández va a hacer una reforma ni jubilatoria ni laboral, a menos Entonces que van a sea a tener que favor hacerse- de los trabajadores y de los jubilados. ¿Y por qué ya empezaron la reforma jubilatoria? Alejandro. ¿Por qué ya dispusieron, sin embargo, derogar la movilidad jubilatoria cuando correspondía la indexación de las jubilaciones ahora en el mes de marzo? Yo quería decirte algo a vos también, que mira, tiene que ver con lo también. siguiente. Ahí para vos Acá hay también. pantalla, Todo, no. está bien. Acá se está pasando fútbol. A esta hora voy a usar una metáfora futbolística. A los jubilados le cambian el arco todo el tiempo, le corren el arco todo el tiempo, ¿no es cierto?, cuando hay que patear el penal. Cuando en el año 2017 se tienen que ajustar las jubilaciones a fin de año, había una fórmula de movilidad que priorizaba cuánto había crecido la economía. Como ese año, el único año de Macri, se esperaba que la economía creciera un poco, Macri le cambia el arco, dice no le demos a los jubilados el crecimiento económico, cambiemos la fórmula. Anda cerrando que cada ¿No es cierto? Cambiamos la fórmula, Tiene vamos con un la minuto inflación. cada uno, Ramal. Quedó la fórmula de inflación. Ahora que la inflación había sido de casi el 60%, el gobierno le vuelve a cambiar el arco a los jubilados. Si eso no es anticipar una reforma previsional, no sé qué Lo es tomamos como anticipar. minuto de Yo soy cierre. muy Cada uno claro, un minuto trato de decir cierre. las cosas A mí como me son. preocupa- Ya No. está. Por un lado, Un minuto de sí, cierre. un cada minuto. uno. Bueno, celebro el optimismo, ojalá sea así, todos queremos que al país le vaya bien, todos queremos también que se achique esa grieta, pero con fundamento y diciendo la verdad. A mí me preocupa la voracidad recaudatoria de un gobierno cada vez más centralista, donde hay muchas provincias que realmente tienen serios problemas, y me gustaría que en este sentido de generar consenso y diálogo, también me puedas decir que esas arcas del gobierno central van a garantizar que las clases van a empezar en Chubut, llegado el momento donde ese esquema federal tiene que adelantar con participación si es necesario o ayudar a las Tu provincias minuto ya Tiempo está. Tu cumplido. minuto de cierre que puedes contestarle o no. Sí, a ver, perfectamente. Primero que ya hubo salida de las arcas nacionales a ayudar a las provincias, se ayudó alrededor de 5 provincias en vencimientos de deudas que tenían.
Además hay un diálogo permanente de nuestro gobierno con los gobernadores. Acá, como dijo el Topo Rodríguez, inclusive han firmado cosas en conjunto, han acompañado las medidas en el Congreso de la Nación. Así que nada, seguir con este optimismo y que además con esto, ¿no? La voluntad de trabajar entre todos y todas para sacar a la Argentina adelante. Topo, tu minuto. Lo que vaya a suceder en materia de deuda externa y en materia económica en general en Argentina no está escrito. Dependen de las decisiones y de las políticas que se lleven adelante. Sí es cierto que si el sistema financiero internacional, pero especialmente los más duros de los acreedores, creen que Argentina puede pagar sin más, sin renegociar, sin reestructurar y sin quitas, Argentina caerá en default. Y yo tengo esa alternativa como no descartada. Por las dudas, hay que ir trabajando en paralelo para tener una economía que se recupere con lo nuestro. En ese sentido, es muy importante estar atento a un exceso de presión tributaria, especialmente sobre las pymes, sobre los pequeños y medianos productores agropecuarios, y la cuestión básica es el crédito a tasa baja para la recuperación. Muchas económica. gracias a A los todos. cuatro. Gracias, Un ¿eh? placer. Te dijo Agorero, acordate. Después se la respondes. Bueno, varias cosas. Bueno, después se van a comer pizza en la esquina. Yo que ha creo que pasado sí. después de los debates, No lo- lo cual no está mal. ¿Sabés qué tampoco, pasa? Que acá no lo admiten.